Sale, muy bien. Vamos a continuar con el inciso A. Dice, para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Esto está bien fuerte. Esto está bien fuerte. ¿Por qué? Porque te están diciendo desde ahorita que entonces son ilusorios y que no existen realmente. ¿Estamos? Entonces, es como si te estuvieran, como hablábamos ahorita, prepavimentando el camino y te están diciendo, van a desaparecer. Que ni te extrañe y suelta los apegos hacia tu cuerpo, porque es algo que va a desaparecer, porque no es real, porque Dios no creó eso. Dios te creó como espíritu, no como un cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, desde ahorita te están diciendo, ni te extrañes de eso, porque tú eres espíritu y eso va eventualmente a desaparecer. ¿Sale? O sea, otra vez, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere, porque no puede contenerte a ti, que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Ojo con esto que es importante. Primero te dicen, te están dando a entender, el despertar a esa sabiduría no se hace mediante la muerte del cuerpo, ¿sí? El que digas, cuando pierda mi cuerpo y el ego es porque fallecí. No, te dicen, eso no es despertar, no es mediante la muerte como tú despiertas, ¿sí? O sea, a lo mejor alguien dice, ay, pues me suicido y rápidamente ya desperté, y te dicen, no, eso no es un despertar. O sea, eso es una ilusión otra vez, porque estás creyendo en la muerte. ¿Estamos? Entonces te está diciendo, dice, la muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Entonces, fíjense bien, hay ocasiones que tenemos algún conflicto y dices tú, ¿sabes qué? No puedo resolverlo, mejor ya me voy, ya no quiero estar ahí. ¿Sí me explico? Y te dicen, así no vas a llegar a ningún lado, eso no es un despertar y eso no es tomar una decisión. Entonces es importante percatarnos que cuando nosotros no hallamos una solución o no sabemos cómo resolver algo, es encomendarte siempre al Espíritu Santo a que te siga inspirando, a que te siga iluminando. ¿Sí me explico cómo? ¿Por qué? Porque muchas personas se van por la tangente que dicen tú, no, pues tomo la vía rápida, o sea, del suicidio y ya rápidamente ya alcancé el cielo, y te dicen, eso no significa que tú ya estás alcanzando el cielo, necesitas cambiar de mentalidad para que tú puedas alcanzar el reino de los cielos. ¿Me explico? Sí, no sé si se entendió eso bien. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. Okay, esto es súper fuerte y nos vamos a detener ahorita con esto. ¿Por qué? Porque muchas personas están todavía con la idea de que Dios creó el cuerpo. Entonces, esto es así como que, a ver, pónganme mucha atención, Dios no creó el cuerpo. Dios no creó el cuerpo. Dios no creó el cuerpo. Entonces, si tú estás viendo un cuerpo,
Tú dices, es que yo pensé que pues habían dicho que Dios me creó. Y te dicen, sí, te creó a su imagen y semejanza, pero no creó el cuerpo, te creó como espíritu. Eres eterno. Y te dice, y Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible. Y lo que Dios creó, que es el espíritu, no se puede destruir. ¿Sí me explico? Entonces hay ocasiones en que de repente hacen algún comentario acerca de que Dios me mandó al mundo en este cuerpo y así me voy a aceptar y bla, 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 etcétera, etcétera. Y yo pues calladita me veo más bonita, ¿verdad? Pero si estamos estudiando el curso, hay que tener en cuenta de que realmente, pues así no fue la cosa. Y así no es, ni fue, ni es, ni será. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque estamos nuevamente queriéndonos identificar con el cuerpo y que Dios nos creó como cuerpo, y yo le voy a decir otra vez, no, tienes que dejar a un lado esa idea y esa creencia. Entonces, tenemos algo importante, que si Dios no creó el cuerpo y que si el cuerpo realmente no existe, existe en nuestra mente y por eso lo vemos. Tenemos una creencia y por eso lo vemos. Entonces pasa esto, si no existe el cuerpo, tampoco existe la muerte del cuerpo, y entonces tampoco existen las enfermedades. ¿Me están entendiendo? Si no existe el cuerpo, pues entonces, ¿qué caso tuviera una enfermedad? ¿O cómo es que pudiera existir una enfermedad? O la misma muerte del cuerpo. Y te dicen, todo es un sueño que estás teniendo y al cual se te va a estar despertando poco a poco. ¿Sí me explico? Sí está fuerte, sí está fuerte. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué sufre mi cuerpo? Porque traes un pensamiento que te está doliendo cuando lo piensas y se manifiesta en forma de enfermedades. Entonces, por ejemplo, si tú estás cargando con un resentimiento, o si estás cargando con una culpa, o si estás echándole culpas a alguien más, o si bla, 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 entonces esos pensamientos te duelen o te molestan en tu interno y a la larga se manifiestan como enfermedades, de tanto que los has estado cargando y de tanto que te han estado molestando y haciendo daño por dentro. ¿Sí se entiende? Entonces, no es el cuerpo el que está sufriendo, es la mente. ¿Sí? Entonces, por eso ahorita, cuando nosotros estamos haciendo el curso de milagros, te empiezan a ayudar a que veas las cosas desde otra perspectiva, de tal manera que no te duela, porque el curso sabe que en el momento que un pensamiento te duele, se manifiesta como enfermedad y sufres en el cuerpo. ¿Sí? Lo que no resuelves en la mente, eventualmente se viene al cuerpo y quieres entonces sanar al cuerpo por medio de medicamentos, pero no estás sanando la raíz de ese pensamiento doloroso. Entonces vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer en esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no has sanado la raíz de esa enfermedad, que es una creencia o un pensamiento que te está hiriendo por dentro. ¿Sí se está entendiendo eso? Sí, sí, maestra, pero ¿cómo doy con el pensamiento, o sea, con la raíz de eso? O sea, ¿cómo doy con lo que es lo que lo está provocando? Porque haz de cuenta que me pasa ahorita exactamente eso que estás diciendo, pero ¿cómo saber qué es lo que me lo está provocando? Precisamente, cuando a mí me dicen, cada vez que tu rostro se desfigura es porque tú tienes ahí algo que sanar. Y entonces yo decía, ¿qué es eso de que mi rostro se desfigura? Pues cada vez que tu rostro está en ira, está en coraje, está en, no sé, en pena, en tristeza, en depresión, en etcétera. O sea, cada vez que tú estás con un sentimiento negativo, que tu rostro está desfigurado, no está feliz. ¿Estamos? Entonces, no estás feliz porque tú estás cargando con un pensamiento o una creencia
negativa, que no es amorosa y que no va con el amor de Dios. Y tú dices, y para encontrarlo, y yo te digo, sí, y para encontrarlo. Entonces, una manera fácil, entre comillas fácil, es, ¿tienes resentimientos con alguien? Empieza a perdonar y empieza a soltar todos esos resentimientos, ¿sí? Entonces, pasa esto, ¿quieres un atajo? Considéralos a todos, a toda la humanidad, como el santo Hijo de Dios mismo, porque todos lo son. El que yo no lo vea no significa que Dios no los creó santos. Si yo no los veo es por lo que yo traigo aquí, como luego decían, qué mente tan cochambrosa. Pues sí, eso es lo que traigo ahí adentro y por eso no puedo ver la pureza de Dios ahí afuera, porque estoy viendo mis propias creencias y pensamientos proyectados ahí afuera. Por eso dice, quise cambiar al mundo y no pude. Cambié yo y cambió el mundo. Entonces resulta, esto es irónico, que estás, no sé, batallando con alguien y quieres que cambie, y cuando dices, tú sabes que ya me rindo, voy a cambiar yo. Y resulta que cuando cambias tú, ahora sí cambió la persona, y tú dices, de haber sabido, hubiera empezado por ahí, es más rápido. Y yo te digo, ni te sientes a esperar a que el otro cambie, cambia tú. Cambia tú. ¿Por qué? Porque si te sientes a esperar a que el otro cambie, no va a cambiar nunca mientras que tú no cambies. Hay personas que dicen, no, tal persona, no. Y así vivió y así se va a morir, nunca va a cambiar. Y yo te digo, es que no es él el que tiene que cambiar, es uno mismo el que tiene que cambiar. Entonces, es mucho más rápido, y te lo digo por experiencia, que cambie uno la forma en cómo percibe a los demás, a que cambien los demás. Y entonces es cuando cambian los demás, cuando cambia uno. Entonces, es como querer perseguir al viento y querer atrapar al viento, el querer que una persona cambie. Así no es como funciona, tenemos que cambiar nosotros, ¿sí? Entonces, si tú dices, traigo algún resentimiento con alguien, no sé con quién, porque traigo resentimientos con un montón, yo te voy a decir, pues de suerte que nada más tienes una enfermedad, porque son tantos con los que tienes resentimientos, que era para que ya estuvieras llena de enfermedades, de esto, del otro, de aquello, bla, 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 porque cada una de tus enfermedades representa un dolor que traes por dentro. Y tú dices, no puede ser, y yo te voy a decir, sí, es que así es como funciona. Por eso el curso de milagros se basa tanto, tanto y tanto en el perdón, y en el perdón a uno mismo también, lógicamente. ¿Sí me explico? Porque el hecho de que perdones a los demás y no te perdones a ti mismo, lleva lo mismo. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, por ese lado, como que digo yo, ok, ya como que avancé un poco, voy a procurar soltar todos los resentimientos porque es para mi propio beneficio. Fíjense que cuando yo empecé a canalizar, eso fue en el 2010, tenía bien poquito de estar en eso, y en alguna ocasión era muy, muy temprano en la mañana, o sea, todavía no sonaba mi alarma del despertador, y hay una voz que me despierta y me está, como una persona cuando viene y te habla así de que para despertarte tranquilamente, o sea, de que sin asustarte, y me empieza a decir, da el perdón como dádiva a ti mismo, como dádiva de amor a ti mismo. Y entonces yo estaba así como que me estoy despertando y estoy oyendo esa voz que está repite y repite lo mismo, repite y repite lo mismo. Entonces me despierto y para mi sorpresa no había nadie allí, mi alarma todavía no sonaba, faltaban como unos, no sé, 5 o 10 minutos para que sonara la alarma, y yo decía, es que puedo jurar que alguien me despertó diciéndome esto, es que de verdad puedo jurar que alguien me despertó diciéndome esto. Entonces yo decía, da el perdón como dádiva a ti mismo. Yo decía, ¿qué es dádiva? ¿Qué es dádiva? ¿Qué es eso? Pues a buscar en un diccionario a ver qué era dádiva, pues significa regalo. Entonces decía, da el perdón como un regalo a ti mismo, como un regalo de amor a ti mismo. Y entonces yo todavía ni conocía el curso de milagros, jamás había oído hablar de él, y yo decía, es que puedo jurar que alguien me despertó con esas palabras. Entonces cuando llego al curso de milagros y estoy viendo que se relaciona con el perdón, que es todo acerca del perdón y acerca de conocerse a uno mismo, yo dije, yo de aquí soy, tiene que tener algo
que no creo que sea casualidad, porque a mí me despertaron diciéndome que diera el perdón, que estuviera en el perdón constantemente, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Es para mi propio bien, es un regalo para mí mismo, algo debe de haber allí que yo aún no conozco, porque si Jesús siempre estaba con que ¿cuántas veces debo de perdonar? 70 veces 7 o 77 veces 7, algo así decía él. Entonces yo te digo, no es casualidad de que ahí hay algo que nosotros no sabemos en qué nos puede beneficiar, pero el hecho de no llevarlo a la práctica, pues nosotros nos estamos perdiendo de ese regalo. ¿Sí? Más o menos me explico cómo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo les sugiero, te pescas diciendo o pensando algo que te hace sentir mal, cámbialo a positivo y deja de estarlo diciendo en negativo. Cámbialo a positivo y deja de estarlo diciendo en negativo. Es súper interesante cómo los de la ley de la atracción nos dicen y nos dicen y nos dicen, todo lo que te está pasando es por algo que has estado diciendo de manera crónica. Todo lo que está pasándote es porque tú has estado hablando de cierta manera y el universo te da lo que tú pides. Pues sí, pero no te das cuenta que lo estás pidiendo porque crees que lo de afuera así es siempre. Y te dicen, no, así es porque tú has creído que así es. Cambia y empieza a hablar de manera diferente acerca de cada tema que te molesta y el tema va a cambiar. Entonces tú dices, pero eso ¿cómo puede ser? Y yo te voy a decir, tienes que hacerlo con cosas pequeñas para que veas cómo funciona. Empieza a hablar de manera diferente. Por ejemplo, yo empecé a dar cuenta cuando mis hijas estaban muy pequeñas, yo decía, a ver. O sea, que tengo que decir cosas buenas de los otros, aunque yo esté viendo otras cosas. Sí, me decían, tienes que empezar a decir otras cosas. Y yo decía, pues, ¿cómo qué? Y me decían, pues, por ejemplo, con tus hijas, que tus hijas son maravillosas, que son súper inteligentes, que bla, 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 bla. Y entonces yo dije, eso es bien fácil, pues voy a empezar a decirlo y voy a empezar a no quitar el dedo del renglón. Y entonces, vaya que yo empecé. Y siempre, no, mis hijas son maravillosas, mis hijas son unas estrellitas, mis hijas esto, mis hijas lo otro. Y es hasta la fecha que con mis hijas, o sea, son maravillosas. Es que son maravillosas. Y es que te dicen sí, pero tú también has aportado porque tú nunca dijiste otra cosa de ellas, pero no te das cuenta. Entonces, ¿por qué? Les voy a explicar algo de esto. A mí me explicaron de allá de arriba que cuando una mamá tiene un niño, de repente llega a los tremendos 2 años, que así les dicen cuando tienen 2 años. Y entonces dicen, la mamá empieza a verle que el niño hace ciertas cosas y ciertas no. Entonces hay quienes de repente a sus propios hijos dicen, no, es que este niño es tremendo. No, es que este niño es tremendo. ¿Quién sabe cómo va a estar de adolescente? Sí, pero tú ya estás creando expectativa. Estás diciendo que el niño es tremendo y todavía estás diciendo, imagínate cómo va a ser cuando sea adolescente si ahorita me está haciendo estas cosas. Entonces tú empiezas a creer y cada día más en que tienes un niño problemático, porque esa es la palabra final de cuentas. Entonces, lógicamente, que si tú estás a la expectativa de que cuando llegue a la adolescencia va a estar peor, pues el niño es una bomba, pero tú lo has estado decretando desde que el niño tiene 2 años. Y luego el problema es que no te la crees que tu palabra estuvo creando ese carácter en el niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros mismos no nos hacemos conscientes de lo que estamos hablando, el universo te lo da y luego todavía te quejas. Y dice el universo, ¿quién te entiende? Tú estuviste diciendo todos estos años que el niño era tremendo. Entonces tú dices, no, pero pues es que así se veía. Y te dicen, sí, así lo vistes, era tu percepción, pero pudiste haber cambiado lo que decías acerca del niño y nunca lo hiciste. Y entonces ahí es en donde nosotros decimos, es que no sabía. Y te dicen, bueno, ahora ya lo sabes, no lo vuelvas a hacer. ¿Sí me explicó? ¿Estamos? Hay un autor que nos dice que la palabra pecado, traducido
digamos formalmente, Neville Goddard, por cierto, es Neville Goddard, dicen pecado significa errar el blanco, no estás atinándole al blanco, ¿sí? Entonces te decía Jesús, o sea, te perdono, o sea, vete y no vuelvas a pecar, no vuelvas a errar el blanco. Entonces, si nosotros vemos la explicación de este niño y de su mamá, y te diría Jesús, ok, no pasa nada, te perdono, no vuelvas a pecar, o te dijera, no vuelvas a errar el blanco, te diría, no vuelvas a hablar así de la criatura. ¿Sí más o menos se entiende? ¿Ok? Entonces lo que... Sí, súper bien, y tienes razón en todo lo que te estás diciendo. Tal vez yo le creía a mi hijo que él era de piel delicada, es que el de él cualquier jabón le hace daño, porque siempre ha batallado con su piel, y hasta en la fecha, o sea, se pone gel antibacterial o algo y ya le causó irritación. Se compuso el jabón de los hermanos y ya está todo quemado de la piel. Ay, sí, tienes toda la razón en lo que dices. Yo no soy la que tiene la razón, la verdad me lo dijeron, son los de arriba. Bueno, o sea, sí, tienen toda la razón, los de arriba, de verdad, sí. O sea, yo creo que este tipo de explicaciones, así con un ejemplo, pues nos queda más claro que cuando estamos divagando. Hay veces que dices tú, ay, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Y no, con este tipo de ejemplos dices tú, ay, ya lo capté. Y qué padre que ahorita tú lo estás captando en cuanto a eso de la piel sensible. Es real, es literal, sí funciona así como tú lo estás diciendo. Y es buenísimo que ahorita tú... ¿Y ahora cómo se lo compongo? Pues empiezas a decir otra cosa, como que cada día mi hijo está mejor de su piel, o sea, cada día mi hijo está mejor de su piel, se le está normalizando, cada día está mejor, cada día está mejor, cada día está mejor. Y al punto en que llegas a decir, ¿sabes qué? No cada día, ya está bien. Mi hijo se le normalizó, ¿cómo? No sé, invéntate un cuento como que nada más llegó a la pubertad y se le cambió. O nada más esto y se le cambió. Es que a veces que necesitamos una muleta para creer. Fíjate, ¿qué es una muleta? Yo decía de mis hijas que cada rato se enfermaban de la garganta cuando estaban chiquitas. Y lógicamente así era el altero de recetas médicas que tenía de cada rato que iba a que me le dieran medicamento por las anginas. Entonces, yo en aquel entonces me encontré una revista de sábila y que podías hacer jugos metiéndole un pedacito de sábila, o sea, sin lo verde de afuera, y resultaba que tenía propiedades mágicas. Claro, en aquel entonces no conocía nada de esto. Entonces yo creía que la sábila tenía sus propiedades para ayudarte y resultaba que estaba creyendo en esa muleta, fíjense la palabra muleta, amuleto. Muchas veces necesitamos de un amuleto, que es una muleta para poder caminar. Necesitas muletas, ¿sí? Entonces yo empecé a creer que la sábila les estaba ayudando y no se volvieron a enfermar nunca, ¿sí? Y entonces después pasa el tiempo, me encuentro con el curso de milagros y digo yo, ya entendí. Yo constantemente les hacía los jugos, les ponía la sábila y yo decía, sí, el efecto placebo. ¿Quién lo puso aquí? Sandra. Gracias, Sandra. Sí, exactamente es eso, es un efecto placebo. Yo creí en esa muleta, en ese efecto placebo, y desapareció como por arte de magia el tener que estar volviendo a ir a que les estuvieran recetando para las anginas. ¿Estamos? Obviamente en aquel entonces yo no entendía nada de esto, porque yo no sabía, no conocía, bla, 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 bla. Pero digamos que esa experiencia me sirve ahorita para poderla compartir con ustedes y darme cuenta de que, ¿sabes qué? Nunca fue la sábila, era lo que yo creía acerca de esto, acerca del otro, acerca de aquello. Entonces cuando yo llego al curso de milagros y veo estas explicaciones, yo dije, oh my God, qué poderosa es la mente. Pero hay veces que necesitas un factor externo para creer que algo de afuera tiene poder y entonces me está haciendo un cambio en mi vida, ¿sí? Entonces tú dices, oye, ¿y cómo le hago entonces? Y yo te voy a decir, a mí lo que a veces me funciona y súper bien es estar escribiendo. Escribo planas, me pongo a escribir afirmaciones, como las afirmaciones que decía Luis Hay.
y las dices y las sientes, o sea, mientras las estás escribiendo, las estás sintiendo de que es verdad, es verdad, es verdad, ya está bien, ya está, esto está así, esto es así, esto es así. Y entonces, y empiezan a cambiar las cosas. Y tú dices, pero ¿cómo puedo creer en eso? Y yo te voy a decir, empieza con algo fácil, con algo pequeño, algo sencillo, y vas a empezar a ver cambios y tú vas a decir, ah, caray, empecé a decir esa frase y está cambiando esto. O sea, ¿cómo? Y yo te voy a decir, es que eres palabra de vida. Es que por la palabra todas las cosas fueron hechas. Es que tú eres el santo hijo de Dios, pero ese es el despertar. ¿Quién se la cree y quién se anima a considerar que todo lo que está diciendo se le va a cumplir? Entonces ese es el despertar, el realmente creer que sí eres y que sí tienes ese poder en la palabra hablada o pensada. O sea, no necesitas ni hablarlo, simplemente con estarlo pensando. ¿Sí me explico? Entonces, yo en lo personal, yo sugeriría, péscate una libreta y empieza a hacer tus afirmaciones por escrito. Y entonces puedes decir, voy a hacer la prueba, a ver qué sale. Y de verdad que te vas a sorprender porque no necesitas tantos días. O sea, se cuenta que de repente, no sé, digamos que a lo mejor a los 7 días tú empiezas a verle un pequeño cambio a tu hijo y tú dices, ¿será que está funcionando? Y dices, déjame, lo sigo haciendo, y te emocionas y lo sigues haciendo, y luego a los 14 días ya estás así como que, déjame ver a ver cómo va, y yo te digo, no hombre, ni te estés así de que ya cambió, porque pues así como que no estás con el humor, maestra, relajado. ¿y lo puede hacer él también, las afirmaciones, escribirlas, o esa soy yo la que los voy a hacer? O él también, porque él tiene esa creencia de que, mami, es que usé el otro jabón, mami, es que me bañé en el baño de abajo y no estaba mi jabón. O sea, también él lo puede hacer. Sí, por supuesto, él también lo puede hacer. La cuestión es de que, digamos, si lo haces tú también tienes que ver cambios. Si lo haces con él, es conciencia colectiva, porque como decía Jesús, donde hay 2 o más, unidos en mi nombre, pues se da cuenta que entre los 2 están haciendo esa afirmación, y lógicamente tiene que tener ¿cómo se dice? El poder, digamos, duplicado, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que también a él le vas a empezar a enseñar a que hay cosas que él puede cambiar por medio de las afirmaciones. Entonces eso pues también haz de cuenta que sería buenísimo, porque tú dices, oye, ¿sabes qué? A él le va a quedar una experiencia súper fuerte que a través de las afirmaciones escritas y estarlas sintiendo como que él ya está bien, él de por vida va a estar arreglando sus cosas pues con una libreta y un lápiz. ¿Por qué? Porque nada más se trataba de creer. ¿Y cómo crees? Bueno, te dice la ley de la atracción. Una creencia es nada más un pensamiento que sigues pensando de la misma manera, hasta que se vuelve una creencia. Entonces, ¿quieres agregar una creencia nueva en tu mente? Empieza a pensar ese tema de otra manera tantas veces hasta que se vuelve una creencia. Y entonces empieza a aparecer afuera. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede con respecto a ese tipo de temas? Oye, pues le vas a hacer un favor sototote a tu hijo al momento que él se percate que nada más escribiendo afirmaciones se sanó. Porque imagínate la herramienta tan poderosa que le estás dando para que él solucione sus problemas para toda su vida. Es algo maravilloso. Ok, muchas gracias, Cris. No, hombre, de nada, suerte con eso. Les sugiero, obviamente, cuando tú estás escribiendo esas afirmaciones es, ¡ay, qué padre, me encanta! Y vuelves a escribir así, ¡ay, gracias, Diosito Santo, porque esto ya está así, así! Y la que sí, gracias, Padre, me encanta, gracias, bendito seas. O sea, y siempre con la misma afirmación, o sea, estás escribiendo lo mismo, pero lo estás sintiendo. Y lo sientes, ¿sale? Y bueno, pues hay quienes hacen planas acerca de esas cosas. A mí me ha tocado hasta cambiar una enfermedad con planas. Pues a mí sí me ha tocado. Entonces, ahí se los dejo de tarea, se los sugiero. Cada quien que lo tome o lo deje. Bueno, preguntas o comentarios con respecto a esto. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos en el párrafo 2, en donde dice otra vez, Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo
de lo que crees ser. Ok, vamos a ver esto. Dijimos, muy bien, ya habíamos hablado acerca de que Dios no creó el cuerpo porque digamos, el cuerpo es destructible y Dios no creó lo que se puede destruir. Dios creó el espíritu que no se puede destruir. Luego dice, el cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. Ok, es un símbolo. Si tú crees ser un simple mortal, pues eso es lo que estás viendo. ¿Sí me explico? En el momento que tú empieces a creer que tú eres un ser de luz, que eres espíritu, bla, 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 eventualmente tanto lo vas a creer que lo vas a estar viendo. ¿Sí más o menos se entiende que se trata la creencia? Aquello que crees eventualmente lo empiezas a ver. Luego dice, es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. Estamos hablando lógicamente del cuerpo. Te dice, es a todas luces un mecanismo de separación. ¿Por qué un mecanismo de separación? Porque nos estamos viendo separados unos a otros, ¿sí? Y aparte estás viendo que estás, entre comillas, ¿verdad? Porque no lo estás. Te estás viendo separada del Padre. Digo entre comillas porque siendo espíritu realmente jamás estamos separados del Padre. Pero como nuestros ojos no ven eso, entonces creemos en que estamos separados, ¿sale? Luego tenemos, dice, es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que se vale del cuerpo como un recurso de aprendizaje. Otra vez, el Espíritu Santo entonces se vale del cuerpo y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. O sea, el Espíritu Santo agarra el cuerpo, que anteriormente el ego lo usaba como un razonamiento en favor de la separación, y el Espíritu Santo agarra el cuerpo y lo convierte en una demostración en contra de la separación y te dice, la separación no existe. Dice, si la mente puede curar al cuerpo, o ojo otra vez aquí con esto que es de lo que estábamos hablando, si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. Entonces, todo milagro es, todo el cambio que estás viendo ahí afuera es una demostración de que la mente es mucho más fuerte que el cuerpo y es la que tiene el poder hasta para curar el cuerpo. ¿Sí? Si nosotros vemos un efecto placebo, como lo veíamos hace un momento, te das cuenta de que un efecto placebo es, te tomas una supuesta medicina que te alivia, qué sé yo, y resulta que no era un medicamento, que era un dulce, que era azúcar. ¿Sí me explico? Entonces tú dices, entonces sí existe eso de que la mente es súper fuerte y de que te dan medicamentos que son placebos y que la mente como quiera reacciona porque cree que se está tomando una medicina, y te dicen, sí, efectivamente, la mente siempre es la que está sanando al cuerpo. Y como decíamos ahorita, ¿pero cómo la sana? Desde el momento que tú cambias la percepción de algo allá afuera o cambias la percepción acerca de ti mismo, entonces es cuando tú empiezas a dejar de tener pensamientos que te hieren y entonces el cuerpo es cuando empieza a sanar. ¿Sí me explico? ¿Sale? Sí, más o menos se entendió, ¿verdad? Ok, seguimos. Luego dice en el párrafo 3, he dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real, porque es lo único que se puede compartir. Y tú dices, a ver. ¿Cómo que la mente es lo único que se puede compartir? Y yo te voy a decir una referencia del libro de ejercicios, en donde hay una lección que dice, Dios es la mente con la que pienso. O sea, Dios nos está compartiendo su mente, y entonces nosotros no tenemos como que una mente privada. Mi mente no es realmente mi mente, es
la mente de Dios. Dios la compartió conmigo, su mente la está compartiendo conmigo. Entonces el poder de su mente está en mí. Por eso es que yo puedo obrar milagros en mí. O sea, de que tú dices, la mente está curando al cuerpo. ¿Por qué? Porque al momento de que tú estás simplemente cambiando una percepción de un tema, a tal punto en que tú sientas paz mental con respecto a ese tema y que ya no te duela, se viene una sanación en el cuerpo. Entonces, ¿había o no había realmente una enfermedad? ¿O simplemente había un dolor emocional porque un tema que estabas viendo te estaba afectando emocionalmente? Entonces, realmente no es que existiera una enfermedad, existía una percepción desde el miedo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, luego dice, tenemos entonces lo que decíamos ahorita de que la mente es lo único que se puede compartir. Dice, el cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues, el cuerpo no tiene ningún sentido. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. Ojo con esto. Te dice, para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. Si nosotros nos empezamos a percatar, esto es súper fácil, fíjense bien, si nosotros nos empezamos a percatar que tengo un tema que me molesta, que emocionalmente me está afectando y te dicen, ¿sabes qué? Si cargas mucho con esa percepción, pues eventualmente se te va a convertir en una enfermedad. Necesitas cambiar la percepción. Y tú dices, es que ¿cómo sé que ya la cambié? Cuando sientes paz, cuando estás hablando de ese tema y sientes paz, porque ahora ya estás viéndolo desde otro punto de vista, tú ya has tenido una sanación, ¿sí? Y entonces resulta que tu cuerpo se sana. Al momento de que tú ya cambias la percepción, poquito a poquito, tu cuerpo empieza a sanar. ¿Por qué? Porque si ya no hay dolor dentro, en tu corazón, o sea, en tus emociones, pues ya no hay un dolor fuera en tu cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice, para el Espíritu Santo no hay grado de dificultad en los milagros, es nada más un cambio de percepción. Regresa a la paz en ese tema, en este otro, o sea, cambia la percepción en cada uno de tus temas y voilà. Entonces no había grados de dificultad en los milagros porque todo solamente era un cambio de percepción. ¿Sí se explicó eso? ¿Sí? Estoy haciendo mucha referencia a esto porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo que no hay grados de dificultad en los milagros? Imagínate para que cambie, bla, 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 bla. Y yo te digo, es que para el Espíritu Santo es nada más ese tema, agárralo, analízalo, cambia la percepción de tal manera que sientas paz y paz dentro, paz fuera. Sanación dentro, o sea, emocionalmente, entonces sanación fuera. Sí, más o menos se entiende, ¿no? Entonces es fácil, ¿sí? Entonces es fácil, ¿sale? Luego dice, a estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él. ¿Sin creer en qué? Sin creer en el sistema de pensamiento que nos están enseñando a través del curso. Otra vez, no puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente. Ojo con esto, ojo con esto. Te está diciendo, el único regalo idéntico
que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos, porque nosotros más ahorita en esta Navidad que estamos queriendo regalarle algo a las personas, pues te dicen, ¿sabes qué? El apreciarlos ya es más que suficiente, ¿sí? Pero apreciarlos auténticamente, ¿sale? Luego dice, ni más ni menos, sin una gama variable. La idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. Ok, entonces esta Navidad, al momento que tú digas, le voy a regalar esto y esto y esto y lo otro, no nada más regales un objeto, sino que interiormente, si tú traes algún resentimiento contra esa persona, empieza a soltar ese resentimiento como regalo para ti mismo. Y cuando tú das algo, ve reconociendo que esa persona está allí como tu Salvador, te está mostrando aquello que tú necesitas sanar por dentro. ¿Sí me explico? Entonces, realmente está ahí Él como un regalo para ti. Él es un regalo para ti. ¿Por qué? Porque si te llevas bien con la persona, pues es maravilloso tener una maravillosa relación, ¿sí? Y la otra, si tú no tienes una maravillosa relación, ahorita es el momento de darte cuenta que gracias a Él vas a ver algo que tú necesitas sanar en ti y que si no fuera por Él, tú no harías ese cambio en ti mismo. Y he ahí el regalo que Él te está ofreciendo. ¿Sí me explico? Entonces por eso es por lo que se les llama que ellos son nuestro Salvador, porque nos están ayudando a ver lo que yo necesito sanar de mí misma. Y si no estuvieran esas personas allí, entonces ¿quién me mostraría lo que yo debo de sanar en mí? ¿Sale? Muy bien, luego dice, dijimos, otra vez, sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que, en última instancia, transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. Esto quiere decir, por ejemplo, yo te transfiero o te comparto una idea y al momento que yo te la comparto, yo no la pierdo. No porque yo te estoy compartiendo una idea, yo la voy a perder, sino que si tú la aceptas, se va a hacer mucho más grande porque yo la tengo y tú la tienes. Yo la acepto y ahora tú la estás aceptando. ¿Sí me explico? Entonces tenemos, lógicamente esto pues también ocurre digamos, en forma negativa. Si una persona trae una idea que es negativa, digamos, no sé, un virus que ande por ahí, y compartes la idea con alguien más, esa persona también acepta la idea, entonces ya son dos que están aceptando la idea y la idea se hace más fuerte y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. ¿Ok? ¿Me explico? Pero mientras que una persona dice, yo no acepto eso, eso no tiene por qué entrar en tu vida. ¿Sale? Entonces dice, no pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Aquí tenemos esto. Cuando nosotros estamos compartiendo algo que es amoroso, eso se expande, ¿sí? Se expande. Cuando nosotros estamos compartiendo algo que no es amoroso, que no es de luz, vaya, te dice, eso no es compartir y eso no se está expandiendo. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, en el reino de la luz, lo negativo no se puede extender porque no existe. Porque Dios no creó la oscuridad, Dios creó la luz. ¿Sí me explico? Entonces lo que se está, entre comillas, expandiendo es una ilusión en la que varios están creyendo y que dijeron que entre dos o más que creyeran en algo, eso se hacía y se hacía más visible.
Entonces, como puedes estar viendo cosas buenas, como puedes estar viendo cosas malas ahí afuera, dependiendo de lo que tú estás aceptando dentro, ¿sale? Entonces, dice, es de lo que se trata esto. Te dice, comunicar es compartir. Y entonces nosotros estamos compartiendo ¿qué? Ideas que sí son de luz, que se están expandiendo. ¿Sí me explico? Luego dice, tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Otra vez, el Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos, o sea, ideas que sean de luz. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Estamos hablando del Espíritu Santo. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Sus enseñanzas, por lo tanto, comienzan con esta lección. Para poder tener, da todo a todos. Este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida, que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Esto es bien interesante, fíjense. Cuando nosotros empezamos a dar ese primer paso, te dice, para poder tener da todo a todos, es por ejemplo, en mi caso, yo empecé a dejar de criticar y me decían, el dejar de criticar o dejar de juzgar es dar libertad, es dar libre albedrío, ¿sí? Y eso de dar libertad es dar amor. Cuando tú dejas de estar criticando y dejas en libertad que la persona haga, piense, etcétera, etcétera, como le dé su gana, eso es estarle dando libertad. Pero la libertad en este caso también representa el amor. Entonces, cuando tú estás dando amor, pues lógicamente que tú ya estás dando para tener, ¿sí? Aunque yo no me diera cuenta, yo ya estaba dando y estaba obteniendo, pero yo no me daba cuenta, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Te dice, puesto que has dado el primer paso, se les prestará ayuda. Y así fue. Yo empecé entonces a tener comunicación con los de arriba, que empecé a canalizar y me decían, es porque tú estás dejando de juzgar. ¿Sí me explico? Entonces aquí lo que es haz de cuenta muy, bueno, ahorita a lo mejor para ustedes no es tan palpable, pero para mí sí es muy palpable, que al momento que damos el primer paso, inmediatamente empieza a llegar la ayuda, ¿sale? Dice entonces, pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Entonces es de ahí en adelante se me empieza a guiar, me empiezan a sugerir libros, entre esos el curso de milagros, y voilà, bueno, todo se ha estado dando
de manera, pues de manera natural, de manera sencilla. ¿Que me ha costado un tiempo? Pues sí, sí me ha costado un tiempo, ¿verdad? Pero no me arrepiento de nada de lo que he vivido porque me ha llevado a muchas grandes enseñanzas, ¿sale? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas o comentarios. Aquí se acabó el inciso A.